Muy buenas tardes, bienvenidos todos los jueces, fiscales, defensores, secretarios y ayudantes judiciales a esta cuarta videoconferencia del curso Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos. Les recordamos que el link de registro de asistencias está siempre señalado en la sección chat de este Zoom. Ustedes únicamente deben fijarse en el chat, desplegarlo o abrirlo para que puedan allí ustedes registrar su asistencia. Ya está el link copiado en la sección chat de este Zoom. Les recordamos también, por favor, colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal. Les solicitamos también mantener encendida su cámara durante esta videoconferencia. También, por favor, si tienen dudas, inquietudes en torno a los procesos académicos que realiza la Escuela de la Función Judicial, pueden enviar un correo a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es con sus datos de identificación y el curso al que hacen referencia. En este caso, damos la más cordial bienvenida a esta cuarta conferencia del curso Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, que iniciamos el 13 de enero y que finalizarán el próximo 10 de febrero de 2022. En él contamos con expertos nacionales e internacionales, así como con la cooperación interinstitucional brindada por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España. A continuación, tenemos la videoconferencia a cargo de la doctora María Eugenia Mier Castellón. Ella es nacida en Montevideo, Uruguay, egresada como doctora en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad de la República. Inició la carrera de la judicatura en el año 2011. Se ha desempeñado como juez de paz de la segunda sección de Río Negro. Posteriormente fue designada juez de paz de ciudad en La Paloma, Rocha. Luego, juez de paz departamental en Dolores, Soriano. También ha sido juez letrado de primera instancia en Dolores y ejerció también como juez multimateria. Actualmente se desempeña como juez de primera instancia, ejerciendo como juez de garantías, juicio oral, ejecución y vigilancia, así como también juez de familia especializada. La doctora ha participado recientemente en la publicación, en un libro que se publicará sobre las reglas Bangkok, conjuntamente con colegas de diversas nacionalidades. Bienvenida, doctora María Eugenia. Nuevamente agradecemos su valiosa participación en este proceso académico. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial de Ecuador por permitirme compartir este momento con ustedes y esta capacitación. Como ya habíamos hablado en la clase pasada, habíamos hablado del por qué abordamos el tema de las medidas alternativas o sustitutivas al encierro. Vamos a hacer un pequeño raconto para refrescar qué temas habíamos tratado. Les había pasado una primer diapositiva donde hablaban de modo general de las reglas de las reglas de Tokio, de las medidas alternativas, donde habíamos podido observar el tema de la superpoblación en Latinoamérica de personas en contexto de privación de libertad, de encierro. Habíamos señalado también que ello incumplía con los derechos a la seguridad, a la educación, a la higiene, a la salubridad, a la alimentación, a la recreación, y a que las personas privadas de libertad también se puedan proveer su sustento, así como el de su familia. Habíamos señalado también que esta superpoblación hace imposible la rehabilitación de estas personas, que en el mundo en la actualidad había más de 10 millones de personas privadas de libertad, ya sea con condena o en prisión preventiva, según los números que les había permitido el acceso de World Brief. Denme un segundo que no me acuerdo cómo era que yo se los pasé. Sí, un material en Excel, doctora. En el material en Excel de una página web que
World Prison Brief es esa website donde ustedes van a poder acceder a los datos que se los discrimina por regiones, por países. Habíamos señalado también que para privar de libertad a las personas teníamos que tener cierta justificación, que los estados gastaban algo así como 62.500 millones de dólares al año, anuales, para solventar los temas de encierro, y que se había estado observando que habían medidas alternativas que resultaban de aplicarlas en situaciones adecuadas, resultaban más eficaces que las penas privativas, que muchas veces las penas o medidas privativas de libertad. ¿Por qué? Porque ello favorece, por ejemplo, el disfrute de los derechos de los individuos privados de libertad. Muchas veces esas medidas resultan menos gravosas desde un punto de vista económico para los estados. También habíamos podido ver que las medidas alternativas resultan eficaces en todas las etapas del proceso penal, en la etapa previa al juicio, en la etapa de juicio o dictado de sentencia, así como en la etapa posterior. Luego habíamos abordado el tema de las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad, fue la segunda diapositiva que les pasé. Allí les di una breve introducción, señalé que estas reglas habían sido aprobadas en diciembre de 1990 por las Naciones Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que conformaban lo que llamamos el soft law de las naciones, de nuestros países. Habíamos visto cómo debíamos aplicarlas a estas medidas que nos propone las Naciones Unidas. Debíamos aplicarlas teniendo en cuenta las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de cada país, así como también los propósitos y objetivos de los sistemas de justicia penal. Luego empezamos con un análisis de las diversas reglas, habíamos abordado los principios generales, vimos los objetivos fundamentales en las reglas número 1, donde se refería a la importancia de la participación de la comunidad. Como objetivo de estas reglas también estaba reducir las penas de prisión. Todo eso estamos en la regla 1, recuerden. Y la importancia de la rehabilitación, de buscar una rehabilitación adecuada del delincuente. También habíamos visto justamente que las medidas que propone Naciones Unidas, en estas medidas o reglas de Tokio, las debemos aplicar a todas, son medidas para todas las fases del proceso penal. Y algo que no recuerdo, que luego que terminé la clase pasada quedé pensando y no recordaba si lo había tratado con ustedes, que es algo que me interesa señalar, que es permítanme, que es la consideración, ¿qué es delincuente para estas reglas? Que es independientemente de que haya condena o no, sino le llaman delincuentes a todas las personas que están sometidas al procedimiento penal, resulten o no eventualmente condenados. Eso es importante. Creo que no lo señalé la clase pasada, pero sí, eso es muy importante, porque cada vez que diga delincuente, las reglas no tenemos que pensar que hay una condena, sino que también es aplicable a aquellas personas en el cual de pronto está recayendo una investigación y en el cual se le disponen medidas cautelares. Exacto, esto está, en la regla 2.1, que señala que las disposiciones pertinentes de esta regla se aplicarán a todas las personas sometidas a acusación
juicio o cumplimiento de una sentencia en todas las fases de la administración de justicia, y a los efectos de estas reglas, señala, estas personas se designarán delincuentes, independientemente de que sean sospechosos o de que hayan sido acusados o condenados. Esto era muy importante resaltar, no lo recuerdo si lo señalé en la clase pasada. Hablamos también de las salvaguardias legales o jurídicas, es decir, que las medidas alternativas a la prisión tienen que estar prescriptas por la ley. También hablamos de la facultad discrecional del decisor para aplicar las medidas alternativas a esto. Esto es para elegir entre las diversas opciones que nos provee las reglas mínimas. También es importante el tema de que las mismas son revisables, es decir, como habíamos señalado, muchas veces son revisables a solicitud del delincuente o de la persona a quien se le imponen. Si esta persona así lo solicita, tiene derecho a una nueva valoración por el tribunal de si es correcta su aplicación o su mantenimiento, o por el tribunal de alzada. También hablamos de las salvaguardias jurídicas, esto era, de las salvaguardias y de las cláusulas de salvaguardia, que estas reglas se aplicarán, la interpretación de estas reglas no excluirá la aplicación de, ya sea las reglas de Mandela, las reglas de Beijing y otros instrumentos internacionales. Es decir, que trataremos de hacer que el sistema internacional de derecho funcione y que coexistan, no excluir de la aplicación las normas, sino al contrario, tratar de hacer una interpretación armónica de las diversas disposiciones. También luego abordamos el tema de la aplicación en la fase anterior. Hablamos de la posibilidad de recurrir al principio de oportunidad por parte de la Fiscalía, también la posibilidad de los archivos ante una investigación donde la conducta que se investigue no sea delito, de que se trate de ir a un archivo o no reviste una gravedad, no haya una dañosidad social. Les referí también el tema de ciertas conductas que antiguamente eran penalizadas, han dejado de serlo en algunos ordenamientos, como ordenamientos jurídicos, como es el tema del vagabundeo. Les había señalado que antiguamente quizás era considerado un delito, y ahora en algunos ordenamientos jurídicos, como en mi país, ha dejado de serlo. Y de pronto, sin perjuicio de que es una conducta que no es deseable, que de pronto se puede considerar, en nuestro país puede dar lugar a una falta, pero no a un delito. Por lo tanto, en mi país las faltas, por ejemplo, no se penan con penas de encierro, sino con trabajo comunitario o trabajo comunitario. Eventualmente puedes dar lugar a una pena de encierro, pero es de 7 a 30 días y no más de eso. Pero justamente en otros países puede dar lugar a penas de multa económica. En la fase anterior al proceso, ustedes van a tener la oportunidad de ver, según lo que pude hablar con Angelia antes de iniciar esta clase, es que lo van a ver con el colega de Brasil. Van a trabajar el tema de la prisión preventiva en las medidas, en las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad, por lo que este tema no lo quiero abordar mucho. Ya lo que sí les señalé algo de la Comisión Interamericana. A ver, permítanme, ¿qué más les señalé? Hablamos también de la Doctora, prisión sí, preventiva. perdón, si ¿Hola? desea,
podemos compartir la presentación que estaba para el día de Sí, si hoy. quieren, bueno, más o menos desde ahí, Ya la voy es a compartir. simplemente a los efectos de hacer un raconto, y luego empiezo desde el punto en que dejamos. Estamos en la fase anterior, como les decía, habíamos hablado de la prisión preventiva, lo que señalaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017 en su informe sobre las medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en América. Este material yo lo compartí con ustedes, lo tienen, en donde señaló que la aplicación arbitraria y ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico de nuestra región. El uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan nuestros estados, miembros de la OEA, en cuanto a la garantía y respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Y en América Latina hay un promedio de unas 36,3% del total de privados de libertad por país, algo así como el 36% son personas en situación de prisión preventiva, llegando en algunos países al 60%. Tienen los datos de Ecuador también que les proporcioné, ahí pueden chequear cuál era, no lo recuerdo, a ver si lo podemos abrir, no lo recuerdo de memoria cuál era la situación de Ecuador, permítanme. ¿Tú lo tenés ahí? Perfecto. Y este es el Excel. No sé. Ese era el Excel. ¿Viste que es en la segunda lengüeta del Excel? Sí, Por favor. perdón, un segundito. Acá. Ecuador. Ecuador. Ahí estamos en la segunda lengüeta. Bajamos un poco. En Ecuador, personas privadas de libertad habían 39.251 en el informe de esta website que les había proporcionado, y creo que era el 37 a ver, un poquito más abajo, si no me equivoco, era el 37%. Ustedes no eran de las naciones que estaban dentro del 60%. A ver, eso es población juvenil. Sí, yo creo que era el dato ese, del 37. Creo que Ecuador estaba dentro del 30, que tiene un 37% de personas que están en prisión preventiva. ¿Sí? Bueno, Sí. no, ese no. Volvemos al mío ahora. Permiso. Esta lámina no la proyecto. Creo que nos habíamos quedado ahí. O la Sí, siguiente PPT. pero deme un segundo que ya la vamos a proyectar. Ay, ¿cómo hago Ya, yo perfecto. para...? Voy a dejar yo de compartir entonces. Ahí va. Ahí está. Y permíteme ver a mí que yo después... o quizás compartir la mía. Sí, ahorita en este momento ya puede usted compartir pantalla, doctora. El botón está en la parte de abajo, en verde, dice compartir pantalla. Eh, acá. Es Listo, lo que ahí estamos viendo su ahí pantalla. estábamos en la puesta a punto, esto es a ver, no me la presenta acá. Bien, como les decía, en la fase anterior teníamos el tema de poder recurrir, de que la Fiscalía pudiera, como medida también alternativa, a veces no ya de imposición del juez, sino que la Fiscalía pudiera recurrir al principio de oportunidad o al archivo de la investigación. También se habla de la importancia de la despenalización de ciertas figuras o de ciertos comportamientos. Y se señala el tema de la prisión preventiva como último recurso. ¿Cuál es el problema que trae el uso excesivo de la prisión preventiva?
tal como lo señala el comisionado Caballaro, que ya lo señalé en la clase pasada. Cuando se utilizan medidas alternativas, se evita la desintegración familiar y la estigmatización de la comunidad. Se disminuyen las tasas de reincidencia y se utilizan de manera más eficiente los recursos públicos. A través de este informe del año 2017, la Comisión Interamericana brinda recomendaciones específicas para que los estados corrijan la excesiva aplicación de la prisión preventiva, y en especial a través de las medidas, es decir, ¿cómo utilizamos menos la prisión preventiva? Bueno, ¿cómo lo utilizamos? Recurriendo justamente a medidas alternativas. Y siempre la prisión preventiva debe estar regulada por los principios de legalidad, por la presunción de inocencia, por la necesidad de adoptar una medida de prisión preventiva y por el tema y por el principio también de proporcionalidad. Eso ya lo habíamos señalado. Bueno, esto lo van a ver posiblemente con el colega de Lorenzo de Brasil. Esto son las medidas alternativas que se pueden disponer en la fase anterior al juicio, que era, por ejemplo, como les había señalado, la posibilidad de que se le ordene a la persona comparecer un día concreto ante el tribunal. Nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay a veces lo hacemos, que la persona se presente una vez por semana en la seccional policial para saber que la persona estará disponible o estará presente el día de que se le inicia el juicio oral, por ejemplo. Muchas veces también se le pueden poner prohibiciones como se le prohíbe incurrir en determinada conducta o ir a determinado lugar donde estén los testigos, donde puedan estar las víctimas, o donde pueda estar, a veces en casos de violencia, en delitos de violencia doméstica, se le puede prohibir comunicarse con la víctima, se le puede prohibir concurrir al domicilio de la víctima o a lugares de trabajo. A veces también otra medida alternativa puede ser que la persona fije una dirección concreta, proporcione un domicilio donde esta persona va a estar y no modificarlo sin previo consentimiento del tribunal o sin previo conocimiento del tribunal. Eso nos permite que esa persona sea fácilmente ubicable, localizable y saber que está allí para el momento que se inicie el juicio. Muchas veces puede también se puede disponer muchas veces la entrega de documentos de viaje, por ejemplo, que nos entregue el pasaporte. En mi país también ocurre que a veces estas medidas un poco la entrega de documentos de viaje muchas veces es una medida que los jueces la adoptan con reticencia, porque tenemos fronteras, sobre todo con Brasil, que es de fácil acceso. Entonces, muchas veces sabemos que no es suficiente con esa medida, porque podemos pasar por la frontera seca, le llamamos, sin documentos, porque el control migratorio está más adelante en Brasil, por ejemplo, y supongo que a ustedes quizás también le pasa lo mismo con algún país limítrofe. Se puede disponer también como una medida alternativa para no disponer la prisión preventiva, que la persona sea supervisada por algún organismo. Nosotros, en general, en Uruguay, lo cometemos, lo ordenamos a la autoridad policial, a la policía, que es el más idóneo para que haga estos controles, a ver si la persona está en determinado domicilio, o si mantiene su ritmo de vida habitual. Puede ser también el hecho de que disponerle la colocación de dispositivo de vigilancia, alguna tobillera. En mi país solamente tenemos tobillera, pero sé que en otros países también tienen brazaletes. Puede ser también el constituir una fianza o una garantía real o personal, que puede, en tal caso puede
constituirla a la persona o también el delincuente, digamos, a los efectos de la terminología usada por estas reglas, o puede inclusive ser una tercera persona, ¿sí? Luego habíamos hablado de aquellas medidas de aquellas medidas alternativas en fase de juicio o en fase de sentencia. Acá habíamos visto la importancia que tenía el informe de investigación social que está previsto en el artículo 7. ¿Qué información debería tener este informe? Donde tenía que señalar y que tenía que estar previo a la resolución que vaya a adoptar el juez competente o la autoridad competente. Porque se acuerdan que era tanto el juez como también hablaba de otra autoridad. Yo le dije que iba a hablar solamente del juez porque es lo que nos interesa a nosotros, de la parte judicial, jurisdiccional. Entonces, este informe tenía que tener referencia al entorno social del delincuente, porque muchas veces eso es pertinente a los efectos de observar y analizar qué medida vamos a disponer en función del tipo de infracción o el tipo de delito que comete. Por ejemplo, me informan que esta persona cometió un delito vinculado con drogas y que todo su entorno social, su familia, está vinculado con temas de drogas. Bueno, va a ser relevante también a efectos de que pueda disponer una medida adecuada. O quizás justamente el delito que comete no guarda relación con su entorno, entonces también es importante. De pronto me dicen que tiene un entorno, una familia contenedora, que tiene padres responsables, que trabajan, que se ganan un sustento dignamente, muchas veces también puede ayudarme a decidir qué tipo de medida voy a adoptar, qué tipo de pena voy a imponer. El tipo de infracción que el delincuente, como dice las reglas de Tokio, comete, es decir, es importante también ver si la persona comete delitos contra la propiedad o comete delitos contra la fe pública, contra la seguridad, a los efectos de también poder analizar mejor y discernir qué medida se va a adoptar. También es necesario que estos informes de investigación social tengan recomendaciones hacia los magistrados a fin de marcarle qué medida alternativa se le sugiere, que atento al entorno social, al tipo de infracción, cuál medida podrían ser convenientes o cuáles también no serían convenientes que el juez adopte. Toda esta información que deba contener el informe de investigación social es muy importante que refiera exclusivamente a los hechos, que esa información que se nos brinde refiere a los hechos, que sea objetivo e imparcial, que sea fiable esa información. Y cuando quien informa consigna alguna apreciación personal, que claramente se establezca que se trata de una apreciación personal, para que nosotros podamos distinguir qué es la información fidedigna de qué es la apreciación, por ejemplo, que nos hace el técnico. Luego también habíamos visto la regla 8, donde qué cosas tener en cuenta cuando íbamos a adoptar una pena. Teníamos que tener presente la necesidad real de rehabilitación del delincuente, porque si simplemente observamos que la persona cometió un delito y establecemos una medida privativa de libertad, en mi país pasa mucho eso. Se observa que la persona comete un delito y lo que prevé el código muchas veces es una pena privativa de libertad. Entonces, directamente el juez va a la pena privativa de libertad. Bueno, pero estoy pensando realmente si con esa pena privativa de libertad, por haber cometido un delito,
¿hay una posibilidad real, efectiva, de rehabilitación de la persona? También vamos a tener que considerar la protección a la sociedad, así como los intereses de las víctimas, cuando ello así corresponda. A ver. Después, en el artículo 8.2, yo les había señalado que las reglas de Tokio simplemente da un listado de aquellas medidas que se pueden disponer, pero no las define, no nos explicita en qué consiste en cada una. Y yo les habíamos hablado de las sanciones verbales, como la amonestación, la represión y la advertencia, que resultaban sumamente sencillas de aplicarlas, no tenían mayores costos, pero algunas otras, la libertad condicional, las penas privativas de derechos o inhabilitaciones, las sanciones económicas, penas de dinero, multas, la incautación, la confiscación, el mandamiento de restitución de la víctima o fijarle una indemnización, la suspensión de la sentencia o condena diferida, el régimen de prueba o vigilancia judicial, de poner una pena de esta naturaleza, muchas veces también veíamos que requería necesariamente un aparato burocrático atrás que pudiera efectivamente dar cumplimiento a las mismas, de que no fueran únicamente letra muerta, porque si el juez disponía que en vez de una pena privativa de libertad por haber cometido, por ejemplo, un delito de lesiones, por no haber tenido cuidado en un manejo negligente de un automóvil, de un vehículo, y se le disponía como pena, en vez de una pena privativa de libertad, una pena económica, también era importante saber que había un aparato burocrático detrás para su imposición. Y también es necesario que dicho aparato esté bien, que funcione bien y esté bien aceitado, porque de lo contrario muchas veces se presta a corrupción, a casos de corrupción donde funcionarios públicos manejan los dineros, si no hay un efectivo control. También se podría disponer, en vez de, por ejemplo, penas privativas de libertad, la imposición de servicios a la comunidad, por ejemplo, prestar que el delincuente, por el hecho de haber cometido tal delito, pueda de pronto, a mí se me ocurre siempre el ejemplo de, porque es lo que habitualmente en Uruguay hacen, limpiar plazas, limpiar hospitales públicos, o limpiar instituciones públicas. En Uruguay también a veces se genera un problema de quién supervisa ese trabajo, qué ocurre, tenemos a veces el problema de qué ocurre si hay un accidente laboral, quién se tiene que hacer cargo. Entonces, para evitar ese problema, muchas veces no se recurre a la imposición de servicios comunitarios como pena, porque se nos abre ese otro problema. Entonces, claro, nos resulta más sencillo una pena privativa de libertad. Cometió tal delito, dispongo tantos meses de privación de libertad. Pero luego caemos en temas de hacinamiento, en el uso excesivo de las penas de prisión, caemos también en el tema de la imposibilidad actual de nuestros países y nuestras políticas penitenciarias de rehabilitar a esas personas, que es el objetivo último de nuestro derecho penal. También hablamos de la obligación, puede ser también en algunos casos a determinado tipo de delincuente, de acudir a un centro determinado, puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de delitos que se vinculan con un consumo problemático de estupefacientes, podemos, en vez de una pena privativa de libertad, que muchas veces no surte ningún efecto, ordenar que esa persona concurra a un tratamiento para las drogas o alcohólicos anónimos. Muchas veces también yo les señalaba que también se han instrumentado para gente que tiene problemas de ira, que se enfurece,
y muchas veces surte más efecto que simplemente una pena privativa de libertad, una pena de encierro. También podíamos poner, habíamos señalado que en vez de una pena privativa de libertad se puede disponer el arresto domiciliario en el domicilio de la persona, pero para ello es también es vital contar con el informe del artículo 7, porque es necesario saber si esta persona tiene un domicilio en el cual se le pueda disponer un arresto domiciliario, porque también tenemos que muchas personas, muchos delincuentes, no cuentan con un domicilio fijo o están en situación de calle, entonces esa medida no va a ser adecuada para su imposición. También las reglas de Tokio nos señalan que podemos acudir a cualquier otro régimen que no entrañe que no implica reclusión. Si se nos ocurre algo más que no implica reclusión, podríamos disponer esa pena. Y también en el literal M habla de que no es necesario una sola, puede ser una que utilicemos como pena, o pueden ser 2 o 3, puede de pronto ser un arresto domiciliario con una indemnización, o una amonestación con una amonestación por conducir con negligencia, con exceso de velocidad y habiendo consumido alcohol, y a su vez puede también implicar la realización de un tratamiento adecuado a tales fines. A ver. Y no me acuerdo si acá llegamos, creo, en la fase posterior a la sentencia. Creo que habíamos llegado a este tema. Esto es, una vez que se dicta una condena, se pueden disponer medidas alternativas en la fase posterior. Ya hay una sentencia, pero en la fase posterior también se puede ir a una medida alternativa. Si bien las reglas de Tokio también ocurre que simplemente enumeran a qué medidas posteriores a la sentencia podemos ir, no las determina, no las define, simplemente las nombra y quedará a criterio de cada país el regularlas específicamente. Entonces, en la regla de Tokio, las primeras dos, si bien no son propiamente medidas posteriores, porque lo que habíamos señalado es que las personas aún con las dos, primero, perdón, las primeras dos eran los permisos y centros de transición y la liberación con fines laborales y educativos. Estas dos primeras medidas, en realidad la persona sigue estando sigue estando privada de libertad, sigue estando encarcelada y sometida a un régimen carcelario, por lo cual en puridad no son propiamente medidas alternativas posteriores, pero así lo señalan las reglas de Tokio. ¿Sí? A ver. Los permisos y centros de transición, acá los reclusos siguen siendo reclusos, tienen permiso de salida de la cárcel, a veces durante un periodo breve, pero mientras tanto están cumpliendo la condena. O se trata de reclusos que viven en centros de transición, que hay una progresión hacia su egreso antes de ser liberados, pero a los ojos de la ley se mantienen en un régimen carcelario y están sometidos a disciplina carcelaria. Luego, señalaba también en la fase posterior a la sentencia, acá estamos en la regla 9, la liberación con fines laborales o educativos. Están en régimen disciplinario carcelario, pero quizás se les autorice la salida, bien para trabajar. En Uruguay, por ejemplo, a veces se autorizan tantas horas, estando privado de libertad les autorizamos tantas horas para ir a trabajar. Supongo que en Ecuador es igual.
o para ir a estudiar se le autoriza concretamente que pueda concurrir. En realidad en Uruguay la educación se brinda dentro del establecimiento, entonces no son muchos los casos que tienen permisos para educación porque se da dentro del establecimiento, no salen. Pero quizás en alguna podría autorizarse en algún curso que no se imparta o algo de educación que no se imparta dentro del establecimiento. En el literal D del artículo 9 habla de las distintas formas de libertad condicional. Y acá la expresión libertad condicional ya les había señalado que tiene un significado distinto en los diversos ordenamientos jurídicos. Para algunos la libertad condicional solo supone que el recluso quede en libertad bajo la condición de obedecer a todas las leyes y quizás mantenerse en un contacto periódico con las autoridades, y en otros ordenamientos implica el hecho de que la persona cumpla con las leyes del país y, por ejemplo, no cometa nuevo delito hasta tanto esté en situación de libertad condicional. ¿Sí? En muchos países también la libertad condicional es que no cometa un nuevo delito, como lo señalé, durante el resto de la condena. Eso es así, por ejemplo, en mi país. En mi país, cuando disponemos la libertad condicional, es que quede sometida a implica que quede sometido a la ley y que durante ese plazo, mientras dure el saldo de pena en régimen de libertad condicional, no cometa nuevo delito. En caso de cometerlo, se le revoca. Y también se señala que en algunos países esta puede ser la única medida realista que se pueda disponer y no otras. Y también a veces en los distintos ordenamientos puede ser que la libertad condicional acaezca de modo automático una vez que se cumplan ciertos requisitos o que la persona cumpla cierta parte de su pena, 2/3 partes, el 80% de su condena, y una vez que cumpla eso puede ir en libertad condicional. O en otros países requiere un pronunciamiento específico, concreto, al caso concreto. En el caso de Uruguay es así, nosotros la libertad condicional es discrecional del juez de disponerlo, y siempre el pronunciamiento es para el individuo en concreto. No hay términos genéricos para su imposición. Bien. Luego también habíamos señalado que otra medida era la remisión, que también es una forma de liberación sin condiciones antes de que se cumpla toda la condena. Esta remisión normalmente se concede en forma automática una vez que el delincuente ha cumplido una parte de la condena. También esta remisión también puede ser una deducción de un tiempo determinado de esa pena. Y a veces la remisión está vinculada con la buena conducta que el delincuente pueda tener, pudiendo hacer una remisión de todo o parte de su condena. Otra medida que puede existir con posterioridad al dictado de la sentencia es el indulto, que es la liberación de la persona que está privada de libertad luego de haberse dejado sin efecto la sentencia o la pena. Normalmente en muchos ordenamientos jurídicos es un acto que en realidad no compete al magistrado, sino es una gracia que brinda el jefe de Estado. ¿Sí? Y acá veíamos que el indulto podía ser de dos tipos: el que libera a un delincuente y lo deja totalmente sin efecto su sentencia o pena, y también otro que se denomina amnistía,
donde la fecha de liberación, donde se libera, digamos, donde se libera, por ejemplo, un grupo de delincuentes a quienes hayan cometido tales delitos, se les da la amnistía o ciertos delitos. Bien, todas estas medidas también, recordemos que el principio es que sean los principios que enmarcan en las reglas de Tokio es que sean revisables, todas las medidas pueden ser revisables por la autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente, siempre a solicitud del penado, y siempre se considerará con la menor dilación posible la posibilidad de ponerlo en libertad a la persona y de asignarlo a una medida alternativa no privativa de libertad. Bien, yo creo que hasta ahí habíamos hablado, ¿sí? Bueno, ahora creo que hasta ahí habíamos hablado, ¿verdad, Angelia? En Sí, la clase doctora. pasada. Sí. Sí, bueno, entonces ahora sí empezamos, empieza nuestra clase, digamos. Hasta ahí habíamos hecho una puesta a punto, ¿sí? Luego tenemos la aplicación de las medidas no privativas de libertad, acá lo tenemos en las reglas 10 a 14. La regla 10 habla del régimen de vigilancia, donde se establece que el objetivo de la supervisión es disminuir la reincidencia, ayudar al delincuente a su reinserción social, de manera que se reduzca al mínimo la probabilidad de que vuelva a la delincuencia. Esto está previsto en la regla 10.1. Es importante lo que establece esta regla. El objetivo de la supervisión va a ser disminuir la reincidencia. Este es el norte que vamos a tener en todas las medidas alternativas. Porque de hecho, tal como estamos en la actualidad, no estamos bajando los niveles de reincidencia. Todo lo contrario. No estamos rehabilitando a nadie de esta manera. Encarcelando y encarcelando, no estamos rehabilitando a nadie, porque de hecho tenemos las cárceles hacinadas, con mucho más gente de los cupos que tenemos, estamos saturadísimos. Bueno, entonces, si una medida no privativa de libertad entraña un régimen de vigilancia, la vigilancia será ejercida por una autoridad competente, y en qué condiciones, en aquellas condiciones que la ley prescriba. En el marco de cada medida no privativa de libertad se determinará cuál es el tipo más adecuado de vigilancia y tratamiento para cada caso particular, con el propósito de ayudar al delincuente a enmendar su conducta delictiva. El régimen de vigilancia se revisará y reajustará periódicamente cuando sea necesario, y se brindará a los delincuentes, cuando sea necesario, asistencia psicológica, social, material y oportunidades para fortalecer los vínculos con la comunidad y facilitar su reinserción. En cuanto a la duración, establece en la regla 11 que la duración de una medida no privativa de libertad no podrá superar el plazo establecido por la autoridad competente de conformidad con la ley, y estará prevista la interrupción anticipada de la medida siempre que el delincuente haya reaccionado positivamente o favorablemente con ella. Es decir, si logramos el fin de la rehabilitación o de cambiarle la conducta, de pronto establecimos que la persona vaya a tratamiento para dejarla, no sé, para dejar el consumo problemático de alcohol, poder enmendar esa conducta, y establecimos 20 meses, pero vemos que en el mes número 17 la persona ya logró el cambio, bueno, quizás se pueda acudir a la interrupción anticipada, no es tenerlo hasta los 20 meses, si en el mes 17 ya lo logró. Obligaciones, está previsto en la regla 12. Cuando la autoridad competente decida las obligaciones que deberá cumplir el delincuente, vamos a tener que tener en cuenta las necesidades de la sociedad. Bueno, quizás en la sociedad en la cual vivimos, en la que se cometió este delito, hay necesidad de la realización del trabajo comunitario.
Bueno, quizás como medidas alternativas podríamos recurrir, en vez de penas privativas de libertad, recurrir a la imposición de trabajos comunitarios. También vamos a tener que tener en cuenta las necesidades y los derechos del delincuente, y también los derechos que tiene la víctima. Las obligaciones que ha de cumplir el delincuente deben ser prácticas, precisas, y tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento delictivo e incrementar las posibilidades de reinserción social del delincuente, teniendo también en consideración las necesidades de la víctima. Al comienzo de la aplicación de una medida no privativa de libertad, el delincuente recibirá una explicación oral y escrita de las condiciones que rigen la aplicación de la medida, incluidas sus obligaciones y sus derechos. Claro, tiene que ser, tenemos que, en todo caso, ordenar medidas alternativas que sean prácticas, que sean precisas, que de adoptarse esa medida, ello impacte en la posibilidad de rehabilitación y de rehabilitación del individuo, y que no caiga dentro de la reincidencia, de que no reincida su conducta. Pero también tenemos que darle, cuando disponemos la medida, que la persona la entienda, ¿no? A veces parece que es clarísimo que eso, pero también a veces cuando empezamos a hablar con los delincuentes nos damos cuenta que muchas veces no nos entienden. Y muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero tampoco a veces tenemos nadie tiene tiempo de explicarles las cosas, ¿no? No sé si alguno se ha encontrado con esa realidad, pero a veces le requerimos ciertas conductas que desarrollen, o imponemos medidas y nadie se encarga de ser claros en qué consisten esas medidas, de que puedan entender a qué se los sujeta. Eso es muy importante, de que la persona tenga una explicación oral, y las reglas prevén también de que sea escrita a qué condiciones queda sujeta esa persona. La autoridad competente podrá modificar las obligaciones impuestas de conformidad a la legislación de cada país y según el progreso realizado por el delincuente. Bueno, de pronto podemos ir variando de una medida a otra, de pronto las necesidades del delincuente. También vamos a tener presente lo que señalé antes, el tema de la interrupción anticipada. Si logramos que el tratamiento surta efecto, o la medida que se dispuso que surta efecto. Proceso de tratamiento. Esto está previsto en la regla 13. En el marco de una medida no privativa de libertad determinada, cuando corresponda, se establecerán diversos sistemas. Por ejemplo, una ayuda psicosocial individualizada al delincuente. Puede también disponerse una terapia de grupo o programas residenciales, tratamiento especializado según las distintas categorías de delincuente, para atender sus necesidades de manera más eficaz. El tratamiento deberá estar dirigido por profesionales con una adecuada formación en el área. No lo puedo mandar a una rehabilitación y el que lo rehabilite no tenga ni idea no sé, esté conformado por un centro de rehabilitación por gente que no tiene un título idóneo, no sé. Que a veces ocurre, ¿no? También cuando decidamos qué tratamiento la persona va a realizar, se debe hacer todo lo posible para comprender la personalidad, las aptitudes de la persona, las destrezas que pueda tener, la inteligencia, los valores del delincuente, y en especial las circunstancias que los llevaron a cometer ese delito. Porque las motivaciones difieren de unos a otros. Ante el mismo delito tenemos diferentes motivaciones individuales. La autoridad competente podrá hacer participar nuevamente, hablamos de la importancia de la comunidad en la adopción de las medidas alternativas o medidas no privativas de libertad.
y el tema del rol que va a tener el apoyo de la sociedad, de la comunidad, en esa implementación de las medidas. Debemos de mantener el caso asignado dentro de los límites posibles para, nuevamente, para no saturar el sistema. No podemos mandar todos al mismo tipo de rehabilitación, ¿no? Porque vamos a hacer lo mismo, en vez de prisión preventiva vamos a saturar lo otro. Tenemos que buscar un equilibrio entre las necesidades del delincuente, las posibilidades de rehabilitación, qué aptitudes tienen, y qué medida alternativa, en función de todas esas cosas que estamos viendo, vamos a optar. Otra cosa importante que expresan las reglas es que vamos a mantener un expediente por cada delincuente en la que se adopten medidas alternativas. En cuanto a la disciplina e incumplimiento de las obligaciones que se le imponen, tenemos la regla 14, donde se señala que el incumplimiento de las obligaciones impuestas puede dar lugar a una modificación o revocación de la medida no privativa de libertad. Esta modificación o revocación va a corresponder a la autoridad competente. ¿Y cómo será? Bueno, solamente luego de que se haya examinado cuidadosamente los hechos que aducen el funcionario que supervisa la medida, y haber también escuchado al delincuente. Entonces, para ello, posiblemente tengamos que convocar a una audiencia, escuchar al funcionario que supervisa, pero también escuchar qué es lo que nos dice el delincuente, por qué no las cumplió. Porque de pronto en el medio hubieron obstáculos que no permitieron su cumplimiento, y quizás podemos adoptar una medida diferente, más gravosa o más adecuada, en vez de recurrir directamente a una pena privativa de libertad. No necesariamente cuando haya una modificación o una revocación de una medida cautelar ante un incumplimiento, tenemos que disponer una pena de encierro. Podemos buscar otra alternativa. Bien, en caso de modificación o revocación, es esto que les decía, de la medida no privativa de libertad, la autoridad competente intentará imponer una medida sustitutiva no privativa de libertad, y que la misma sea adecuada. Solo se podrá imponer la pena de prisión cuando no hayan más medidas adecuadas. Es decir, nuevamente, última ratio también. En último término, recurrimos al encierro. En último término. En caso de que el delincuente no cumpla con las obligaciones impuestas, la ley determinará a quién corresponde dictar la orden de detenerlo o de mantenerlo bajo supervisión. Eso va a tener que estar regulado por nuestros ordenamientos jurídicos. En caso de modificación o revocación de la medida no privativa de libertad, el delincuente también tiene la facultad de recurrir ante la autoridad judicial o la autoridad competente que sea independiente, ¿sí? Siempre es, si a quien se le impone la medida, le tenemos que dar también la posibilidad de que recurra, ya sea su imposición, su fijación, su modificación o una revocación. Bueno, a ver. Bien, ahora en la regla número 16 y siguientes trata el tema sobre el personal. Con respecto al personal, se señala que el objetivo de la capacitación será explicar claramente al personal sus funciones en lo que atañe a la rehabilitación del delincuente. Es decir, al personal que va a trabajar con las medidas alternativas en la supervisión, en el control, es necesario capacitarlo y explicarle
correctamente cuál va a ser su trabajo, cuáles son los derechos de los delincuentes, para que pueda desarrollarlo adecuadamente. Mediante la capacitación que se le debe brindar, el personal deberá comprender la necesidad de cooperar y coordinar las actividades con los organismos interesados. Además de entrar en funciones, el personal debe recibir capacitación que comprenda información sobre el carácter de una medida no privativa de libertad, también cuáles son los objetivos de la supervisión y las distintas modalidades de aplicación de medidas no privativas de libertad. Después de entrada en funciones, el personal debe mantener y mejorar sus conocimientos y aptitudes profesionales, capacitándose mientras está prestando el servicio, debe de concurrir a cursos de actualización y debe de brindársele al personal instalaciones edilicias adecuadas a tales efectos. Bien, en cuanto a la contratación, tenemos lo que señala la regla 15. En la contratación del personal no se hará discriminación, tampoco puede haber discriminación por motivos de raza, de color, por el motivo que sea no podemos discriminar, ya sea la religión, la opinión política, la nacionalidad, el extracto social al que pertenezcan, cuál es su patrimonio, dónde nació. No podemos discriminar al personal de ninguna manera. Los criterios para la contratación de personal tendrán en cuenta la política nacional en favor de aquellos sectores más desfavorecidos y la diversidad de los delincuentes que haya de supervisar. Es decir, es una concepción muy integradora de la sociedad, de la comunidad. También cuando se vaya a escoger el personal debemos de tener en cuenta cuáles son los sectores más desfavorecidos para tratar de seleccionar de ahí el personal en la medida de lo posible. Para contratar personal profesional y calificado se harán nombramientos por categorías de funcionarios públicos con sueldos adecuados y prestaciones sociales que estén en consonancia con la naturaleza del trabajo y se ofrecerán amplias oportunidades de progreso profesional y ascenso. El objetivo de la capacitación que establece la regla 16 será explicar claramente al personal sus funciones en lo que atañe a la rehabilitación del delincuente. Recuerden entonces, le tenemos que al delincuente explicarle en qué consistían las medidas claramente, hacérselas también saber de modo oral, pero también entregarles de pronto un pliego donde sea claro en qué consisten esas medidas, para que sepa a qué estar. Pero también es necesario que el personal tenga claro cuál es su labor, cuáles son las funciones que va a desempeñar. El personal tiene que tener que comprender la necesidad de cooperar y coordinar entre los diferentes organismos involucrados en este proceso. Antes de entrar en funciones, el personal deberá recibir capacitación que comprenda la información sobre lo que es una medida no privativa de libertad, cuál es el objetivo de las mismas, cuál es el objetivo del trabajo que tiene que desempeñar, de la supervisión que tiene que realizar, y que comprenda también cuál es la diferencia de una modalidad de una medida a otra. ¿Cuál es la diferencia entre un arresto domiciliario y la prestación de servicios comunitarios y una prohibición de modificar su domicilio sin dar cuenta? Tiene que lograr entender quien trabaje en esta materia. Bien, otro tema es respecto de aquellas personas que son voluntarias y otros recursos comunitarios. En la regla 17 se prevé la participación de la sociedad y al respecto se señala que
Deberá alentarse la participación de la sociedad, pues es un recurso fundamental y es uno de los factores importantes para favorecer los vínculos entre los delincuentes sometidos a medidas no privativas de libertad y sus familias y la comunidad. La participación de la sociedad será considerada una oportunidad para que los miembros de la comunidad contribuyan a su protección. Nuevamente se habla de la comunidad, claro, porque estas medidas alternativas, muchas de ellas, ¿dónde las va a desempeñar? Y bueno, ¿dónde las va, más que desempeñar, perdón, dónde se van a realizar? Bueno, justamente en convivencia con el resto de la sociedad. Entonces es importante el rol que tenga la sociedad al respecto. ¿Eso se logra entender? Sí, doctora, Bien, sí. justamente. Sí, ¿verdad? En cuanto a la comprensión y cooperación de la sociedad, está previsto en la regla 18. Señala que se debe alentar a los organismos gubernamentales, también al sector privado y a la comunidad en general, para que apoyen a las organizaciones de voluntarios que fomenten la aplicación de medidas no privativas de libertad. Debemos propender a aquellas organizaciones que favorezcan la aplicación de medidas no privativas de libertad. Se prevé organización de conferencias, bueno, acá estamos dando cumplimiento con ello. Se prevé la organización de conferencias, de seminarios, de simposios y otras actividades a fin de establecer conciencia en la necesidad de la adopción de las medidas no privativas de libertad. Es importante, ese tema es muy importante, el generar conciencia de cuál es la importancia de estas medidas. Se deberá utilizar todos los medios de comunicación para propiciar una actitud constructiva en la sociedad que dé lugar a actividades que propicien una aplicación más amplia del régimen no privativo de la libertad y la reinserción social de los delincuentes. Así como también se prevé la obligación de informar a la sociedad acerca de la importancia de su función en la aplicación de medidas no privativas de la libertad. Yo considero que en esto, por ejemplo, este tema en mi país es un debe, porque no se está fomentando para nada la adopción de medidas alternativas. Justamente es lo contrario. En mi país actualmente hay un endurecimiento de penas ante ciertos delitos. Ahora, por ejemplo, se está tratando de elevar las penas privativas de libertad por hurtos que se cometen, por ejemplo, en la vía pública. ¿Qué va a traer aparejado esto? Bueno, más encierro. Porque nuestra mentalidad, o la mentalidad de nuestras naciones, me parece que está ocurriendo, y mucho en nuestros países en Latinoamérica, es que todo lo solucionamos con penas de encierro. Y en realidad, me parece que es una gran falacia. No estamos solucionando nada, sino que justamente estamos complejizando mucha cosa. Hay muchas situaciones que de pronto, con otra pena más adecuada, más idónea, teniéndose presente con un informe del artículo 7, podemos tener presente cuál es el perfil de la persona. Quizás es una persona primaria que no cometió un delito de gran envergadura, y podemos disponer una medida diferente a la pena de encierro. Entonces, yo creo que en este punto hay un gran incumplimiento hacia lo que prevé estas reglas de Tokio. No estamos fomentando para nada, no estamos informando a la sociedad sobre la necesidad o lo bueno, el buen impacto que tiene aplicar una medida alternativa, sino justamente lo contrario. Todo como nuestra sociedad muchas veces requiere respuesta a los fenómenos delictivos, basta aplicar más cárcel que ya estaría solucionado. Me parece que no estaría yendo por ahí la solución. Eso lo señalan
los expertos de Naciones Unidas. Hace rato que lo vienen señalando. Entonces, no sé si debemos utilizar los medios de comunicación para propiciar una actitud constructiva en la comunidad, de que dé lugar a actividades que propicien una aplicación del régimen no privativo de libertad, así como la reinserción social de los delincuentes. La obligación de informar a la sociedad acerca de la importancia de su función en la aplicación de las medidas no privativas de libertad. En la clase pasada también habíamos hablado de que hay algunas medidas que ni siquiera, cuando la pena de confiscación, por ejemplo, que en muchos ordenamientos, o las sociedades también, muchas veces no lo ven como una pena en sí misma, sino que piensan que es como una pena accesoria, que en sí no es una pena. Entonces, si disponemos únicamente de esa pena, sería insuficiente en la creencia popular. Entonces, justamente tenemos que tratar de educar en nuestros países de que no. Pero creo que es un trabajo bastante complejo que tenemos por delante, sensibilizar en estas materias. En la regla 20 señala el tema de la investigación, la planificación, la formulación y evaluación de políticas. La regla 20 prevé que el proceso de planificación se hará lo posible para que las entidades públicas o privadas colaboren en la organización y en el fomento de la investigación sobre la aplicación a los delincuentes de un régimen no privativo a la libertad. Se deben de hacer investigaciones periódicas de los problemas que afectan a los destinatarios de las medidas, a los profesionales, a la comunidad y a los órganos normativos. Dentro del sistema de justicia penal se crearán mecanismos de investigación e información para reunir y analizar datos y estadísticas sobre la aplicación a los delincuentes de un régimen no privativo de la libertad. Esto lo prevé la regla 20.3, y a través de este inciso entiendo yo que acá nos engloba a nosotros, estamos todos involucrados, los operadores de justicia, fiscales, jueces, defensores, donde, como les señalé, dentro del sistema de justicia penal se deben de crear mecanismos de investigación e información para reunir y analizar los datos y estadísticas sobre la aplicación a los delincuentes de un régimen no privativo de libertad. Tiene que haber información pública y transparente para que podamos contar con estadísticas y podamos ver qué impacto tiene la adopción de este tipo de medidas. Formulación de políticas y elaboración de programas está previsto en la regla 21. Señala que se planificarán y aplicarán sistemáticamente programas de medidas no privativas de libertad como parte integrante del sistema de justicia penal. Se efectuarán evaluaciones periódicas con miras a lograr una aplicación más eficaz de las medidas. Claro, porque si no las evaluamos, si no sabemos si surten efecto o no, no podemos realmente luego analizar bien qué impacto ha tenido. Si las mismas han favorecido o no la reinserción del individuo, el proceso de resocialización, bajar las tasas de reincidencia. Bien. En cuanto a la formulación de las políticas y elaboración de programas, esto lo prevé la regla 21, se señala que se planificarán y aplicarán sistemáticamente programas de medidas no privativas de libertad como parte integrante del sistema de justicia penal. Se efectuarán evaluaciones periódicas con miras a lograr una aplicación cada vez más eficaz de las mismas. Se deberán realizar estudios periódicos para evaluar los objetivos, el funcionamiento, así como la eficacia de estas medidas. En cuanto al vínculo con organismos y actividades pertinentes, tenemos la regla 22 que establece que está prevista la creación de diversos mecanismos para facilitar el establecimiento de vínculos entre los servicios encargados de las medidas no privativas de libertad.
entre otras ramas del sistema de justicia penal y los organismos de desarrollo y bienestar social, tanto sean gubernamentales como no gubernamentales. Y pueden ser, por ejemplo, en el sector de la salud, de la vivienda, la educación, el trabajo y los medios de comunicación. Cooperación internacional está prevista en la regla 23. Establece que se hará todo lo posible por promover la cooperación científica entre los países en cuanto al régimen sin internamiento. Dígame que estoy yendo a las reglas. Bien. Deberá reforzarse la investigación, la capacitación, la asistencia técnica, el intercambio de información entre los diversos países a través del conducto de los institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, que trabajarán con estrecha colaboración con la Subdivisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría de las Naciones Unidas. Esto es vital el intercambio de información entre los diferentes países a efectos de evaluar el impacto que justamente las medidas han tenido en nuestros países. Bien, finalmente se prevé la obligación de fomentarse los estudios comparados y la armonización de las disposiciones legislativas para ampliar la gama de opciones que no incluyan el internamiento o el encierro y facilitar su aplicación a través de las fronteras nacionales, de conformidad con el tratado modelo sobre el traspaso de la vigilancia de los delincuentes bajo condena condicional o libertad condicional. Esto es que entre los diferentes países pueda ser de pronto en una medida que la dispongan en Uruguay y la persona que también sea fácil que la dispongan en Uruguay, por ejemplo, y que en un país limítrofe la pueda también ejecutar. Yo veo estas normas hoy en día en nuestra realidad son un tanto programáticas todavía, me parece que estamos dando los primeros pasos, no sé qué les parece a ustedes. Me gustaría escucharlos un poco a los distintos colegas, si alguien quiere intervenir, qué les pareció todas estas reglas. Sí, si alguien quiere intervenir, pueden por favor levantar la mano en este momento o escribir en el chat cualquier inquietud, pregunta que tengan hacia la doctora Mier. No, no hay preguntas ni inquietudes, Bueno, doctora. Creo esto que sería no. todo, perdón, esto sería todo en cuanto a las reglas de Tokio. ¿Sí? Este sería todo el material. No obstante, quisiera compartir con ustedes algo que estuve consiguiendo en relación a Ecuador, y acá sí les voy a pedir un poco más de participación de la que hemos tenido, que ha sido prácticamente nula del auditorio, pero es comprensible, no se preocupen. Está bien. Primero que nada, también les quiero agradecer por la atención de todos y por permitirme compartir con ustedes este material. ¿Sí? Pasemos a Ecuador. Ahora, ¿cuál es la situación de Ecuador? Un momento. Acá. Bien. Esta información es obtenida del Pacto, que también creo que les pasé un material. El Pacto es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que persigue promover la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho en América Latina
a través de una lucha más efectiva, contra el crimen transnacional organizado y de la cooperación fortalecida en la materia. ¿Tá? Señala que en Ecuador el 36%, que era lo que habíamos visto hoy, del 36,3%, el 36% de los presos están en prisión preventiva, un 36,9% de presos cumplen una pena superior a 10 años de prisión, o sea, tienen para un rato. No son penas cortas, son penas que un 36,9% de presos cumplen penas superiores a 10 años, o sea que van a estar un buen tiempo tras rejas. La tasa de hacinamiento de Ecuador se sitúa en el 37,83%. Yo no sé si hay 37.587 personas privadas de libertad, ¿no? O eran 39, perdón. Podemos ir, Angelia, a la otra estadística del Excel. Sí, permítame, doctora. A ver, si tú te animás a abrirla. Porque no me acuerdo. Un segundo. Que voy a prender la luz. ¿Puedes abrirlo? Sí, ¿O querés que lo... permítame compartir pantalla para tengo mostrar. que... ¿Cómo hago? No. Sí, ya lo voy a compartir. Gracias. Perdón. Este es el archivo. Es un poco confuso los Era datos que allí se muestran, 39.200 pero sí dice perdón. 39.251. Ese dato era de pacto, el que les estaba dando yo. Sí, Que puede haber quizás variado. una variante en el año en que tengo esa información. Ustedes en todo caso tienen el material. Según la website del sitio World Prison Brief, son 39.000. ¿Sí? Según el pacto son 37.000. Es una pequeña variante que quizás varía en el año en que se tomó en consideración. ¿Sí? Entonces, tenemos en Ecuador, según el pacto, unas 37.500 personas privadas de libertad, según este otro reporte que confío un poco más en el World Prison Brief, son 39.000, pero la capacidad de la administración penitenciaria en el país de ustedes es de unas 27.270 personas. Es decir, eso es lo que podrían albergar y trabajar adecuadamente. Lo que supera ese número sería un excedente de personas. Hay más de 10.000 personas con las cuales los está superando, se ven superados. Y justamente vemos, sí, a ver, perdón, no es ese. Solicitan el link para registrar la asistencia. A ver, uy. Vamos de vuelta a esto. Bien, entonces quiere decir que tienen ustedes, están con más personas de las que pueden realmente trabajar en condiciones adecuadas, por lo cual, en tanto el excedente, lo que supera las 27.270 plazas que ustedes tienen, no se está trabajando de modo adecuado con la persona privada de libertad. Por lo que sería recomendable bajar ese número, que justamente creo que este taller va por ese lugar, tratar de bajar el número de personas encarceladas, porque como vemos, ya lo señalamos, uno de los factores, no le estamos respetando los derechos, no los estamos, muchas veces con penas de encierro, estamos generando mayor daño que el que estamos tratando de
disminuir, o tratamos, a ver, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a tomar conciencia de eso hace relativamente poco tiempo, en oportunidad de una capacitación que tuvimos acá en Montevideo, que vino una colega de Ecuador, Jimena Rodríguez, ¿puede ser? Jimena Sí, Rodríguez. la doctora Jimena Rodríguez. Bien, tuvimos una capacitación acá en Montevideo, en donde se nos empezó a hablar de todo esto, de las reglas de Bangkok, de las reglas de Mandela, de las reglas de Tokio. Y esa capacitación en mí disparó una conciencia que antes no la tenía, ¿sí? A mí otro disparador que me ocurrió en mi carrera fue, hace poco tiempo en Uruguay, hemos cambiado el sistema, el Código de Proceso Penal. En el año 2017, precisamente en noviembre del año 2017, cambiamos del sistema inquisitivo, que era nuestro código, al un código adversarial, acusatorio adversarial, ¿sí? De corte acusatorio adversarial. Entonces, hemos tenido muchas capacitaciones a raíz de eso. Entonces, dentro de una de las capacitadoras, no sé si ustedes conocen a la doctora Leticia Lorenzo, que es pues de Argentina. No sé si la han escuchado hablar. No he Bueno, trabajado, al menos desde la escuela no, con la doctora. bien, entonces la autora señalaba, por ejemplo, que ella era juez de garantías y que en toda su carrera en una provincia de Argentina con una población mucho más elevada de la que yo tenía a mi cargo, no me acuerdo si era algo así como en 10 años había dispuesto 2 prisiones preventivas. Y yo dije, wow, yo en muchísimo menos, con menos población, con menos no sé qué, acá en Uruguay, hasta hace un tiempo la prisión preventiva, la moneda corriente era la prisión preventiva, y recién ahora estamos tratando de revertir eso, pero sigue bastante, en mi país, bastante rígida nuestra mentalidad en cuanto a como primer medida de respuesta del sistema es disponer una prisión preventiva y no una medida de menor impacto. Entonces, cuando la autora dijo que en 10 años había dispuesto 2 en una población de algo así como 300.000 habitantes, yo dije, wow, yo ya me gasté todas las prisiones preventivas de aquí a 10 años, o me gasté todas las prisiones preventivas de mi vida, haciendo esa comparación. Y a partir de ahí se me disparó un poco y empecé a cambiar la postura, ¿sí? Porque al principio era, en mis primeros años de juez penal, quizás recurría con mayor facilidad a una pena privativa de libertad o a una medida cautelar privativa de libertad. ¿Me explico? En mi vida fueron esos 2 disparadores. El tema de la conciencia de las reglas de Tokio, de las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de penas de personas privadas de libertad, reglas de Mandela. La regla de Bangkok también, cada vez que me enfrento a veces a situaciones donde hay una mujer sometida a un proceso penal, me paro con otra trato de entenderlo desde una perspectiva de género, ¿se entiende? ¿Ustedes ya tuvieron la oportunidad de dar las reglas de Bangkok? No, es el siguiente curso justamente el que viene, es mujeres, perdón, sí, el tema Bien. es mujeres privadas de Es libertad. muy interesante también desde un punto de vista inicial lo que se señala en respecto a las mujeres, y recuerden, acá cuando hablamos del artículo 4, cuando estudien ese tema, recuerden lo que hablaba el artículo 4, creo que era el 4, no, a ver, sí, que lo dispuesto en estas reglas, ¿se acuerdan? Cláusula de salvaguarda, esto lo hablamos hace un ratito, no va a excluir. Aquella interpretación que hagamos de las reglas de Tokio no va a excluir la aplicación de otras normas internacionales. Entonces, tratemos de aplicar las reglas mínimas de Naciones Unidas, o reglas de Tokio, las reglas de Bangkok, todas en sinergia, ¿sí?
Va a ser importante esa manera de pensar y de orientarnos y de pararnos frente a estas normas. Bueno, lo que señala Pacto respecto de Ecuador es que existen medidas alternativas en su legislación. Señala como la prohibición de ausentarse del país es una medida que ustedes recurren en vuestro derecho positivo. La obligación de presentación periódica, también se señala la existencia de dispositivos de vigilancia electrónica, también la posibilidad de recurrir al arresto domiciliario. Bien. En la sentencia, en el momento de dictar sentencia también se puede recurrir a la reparación integral de la víctima, a la suspensión condicional en delitos que no excedan 5 años de prisión, con medidas como la prohibición de acercamiento a un lugar o domicilio, la obligación de residencia en lugares determinados, la sumisión a tratamientos o trabajos comunitarios y el control de las medidas correspondientes a la autoridad judicial. ¿Esto es así? Estas son el elenco de medidas que se puede disponer en Ecuador. No sé si hay alguna otra que se les ocurra. Bueno. Y, sin embargo, también se plantea que las dificultades que ha habido en Ecuador para la adopción de estas medidas. Y por un lado, lo cual también acaece en mi país, es el tema de la percepción de la ciudadanía con respecto a la adopción de una medida no privativa de libertad, una medida alternativa. En mi país no se ve con buenos ojos que la respuesta sea una medida alternativa. Cuando se lo dispone, en mi país le ponemos una vigilancia por una medida, no sé, y están todos, todas las personas están en desacuerdo, toda la ciudadanía está en desacuerdo con esa medida, todos quieren penas de encarcelamiento, y si lo podemos encarcelar por 10 años o más, es poco, sigue siendo poco. Y tenemos mucho para trabajar mucho para trabajar como operadores jurídicos en la formación de conciencia de eso. Y es un trabajo muy arduo porque en la actualidad, por ejemplo, en mi país, en la prensa tenemos todos los días publicaciones que van justamente en el sentido contrario a lo que se viene trabajando en la aplicación de las medidas alternativas. ¿Me explico? No sé si me logré explicar. Es decir, en la prensa, permanentemente en la prensa, en la televisión, en los periódicos, cada vez que hay condenas que se recurren a una medida alternativa al encierro, salen diferentes actores o gente justamente a mostrar su desacuerdo, su desagrado con la medida, y de pronto muchas son figuras de peso, pueden ser deportistas, actores políticos, lo cual, si justamente en nuestras naciones estamos viendo de que tenemos más gente que plazas para poder trabajar adecuadamente, no va a ser bueno imponer sanciones pesadas de pronto por delitos mínimos. No es favorable de pronto a aquella persona que cometió, como lo que se está trabajando actualmente en mi país, que se está impulsando una reforma legislativa para que el hurto en la vía pública sea mayormente castigado y que implique necesariamente una pena privativa de libertad. Y no estamos yendo justamente en ese carril, estamos yendo en el carril contrario de adoptar ese tipo de legislación. Otra dificultad que ha planteado Ecuador, las informaciones periódicas en contra de las mismas, que muchas veces no hay mucha información. También a veces el riesgo de fuga se ha planteado como una limitante para la adopción de estas medidas, y el temor a sanciones. Esto se señala muchas veces que los jueces, hay un temor a ser sancionados por la aplicación de medidas
no privativas de libertad en vez de, o sea, somos objeto de sanciones de adoptar medidas no privativas de libertad. Porque en mi país, por ejemplo, recientemente, masivamente nuestra corte, por ejemplo, nos pidió informes a varios jueces por de pronto tomar ciertas decisiones en procedimientos en materia de ejecución penal. Entonces, al final, ¿cuál es la lectura que uno termina haciendo? En el caso se trataban de, por ejemplo, de traslados dentro de los establecimientos de reclusión, que diferentes jueces en diferentes, porque tuve la oportunidad de dialogarlo con diferentes colegas, recibimos denuncias del Ministerio del Interior por anular traslados de gente privada de libertad, ¿sí? Porque se habían vulnerado, en el entendimiento de varios jueces por diferentes motivos, se habían vulnerado algunos derechos de las personas privadas de libertad. Entonces, se nos pide informe. Y bueno, ¿cuál es la lectura sencilla que debo de hacer como juez entonces? Ay, no me meto con este tema, hago la vista gorda para evitarme un informe. Porque si cada vez que tengo que decidir me pueden aplicar una sanción o me hacen una denuncia y me someten ¿y qué voy a hacer la próxima? Y bueno, en vez de no aplico una medida no privativa. Doctora, de repente le perdimos el audio. Yo recomendaría quizá apagar la cámara. A veces funciona Sí. que, bueno, ahorita recobró el audio. Hay una opinión, una consulta en el chat de la doctora Margarita González. Dice, gracias y felicitaciones por compartir. Pregunta, desde la experiencia de su país, que comparte el hecho de que la sociedad desde el discurso penalista considera que la cárcel o el aumento de las penas es una respuesta casi única para el delito, ¿qué experiencias tienen en otras medidas, en otras políticas públicas, sobre todo en la prevención desde la sociedad, desde el sistema educativo en Uruguay sería? Gracias. Bien, ahora sí me escuchan. Sí, le escucho perfectamente. Bien. A ver, yo no hace tanto tiempo que soy juez específicamente penal, pero en estos años, en estos últimos años que me he dedicado a esto y que me he empezado a apasionar por este tema, yo creo que justamente se está transitando por el camino opuesto. La sociedad cada vez requiere penas más duras, endurecimiento de penas, castigar por delitos mínimos, o por ejemplo, cuando lo van a ver mucho en las reglas de Bangkok, cuando las traten, que muchas veces se penaliza, sobre todo en Latinoamérica, se penaliza fuertemente a las mujeres por conductas accesorias al narcotráfico o al microtráfico, a veces ni siquiera es narcotráfico, ¿sí? Y el endurecimiento de penas es muy fuerte. Acá en Uruguay a veces hay penas de 2 años, para mí es un montón, por de pronto la mujer que lleva 5 gramos de marihuana a su compañero, a su pareja en la cárcel. Y siendo primaria. Y antes de este cambio de conciencia que tuve, que ya se los expliqué debido a 2 hechos que me pasaron, que me hicieron, hubo una gran inflexión, antes capaz que no me lo cuestionaba, bueno, llevó droga y punto. Pero a veces son 5 gramos, no es lo mismo una mujer que lleva 5 gramos que aquel que realmente comercializa droga, y no es lo mismo, no lo podemos darle la misma respuesta, y capaz que a veces, a mí hace poco, por ejemplo, me ocurrió que me angustió horrible, era una abuelita que iba a llevarle algo a su hijo, a su nieto, perdón, a la cárcel, y se le encontró, le iba a llevar una campera, y se le encontró
algo, una dosis para el consumo de ese día. Y la señora de 70 y algo de años estaba sometida mínimamente a 2 a 3 años de pena de prisión. Primaria absoluta la señora. Nunca había tenido nunca había tenido un encuentro en la justicia penal. Y fue a llevar una campera realmente sin dolo ninguno, no sabía que en la campera había eso. Y no sé cuál era el beneficio del encierro. Y por suerte me encontré, que no me ocurre habitualmente, con una fiscal que realmente, si bien hace muchas veces su rol de fiscal, muchas veces en el caso entendió que la señora no sabía que iba a llevar, realmente comprendió que la señora llevaba sin saber eso a la cárcel, pero muchas veces eso no se mira. O de pronto, bueno, si en el caso de entenderse que en mi país, por ejemplo, últimamente ha habido un recorte de la posibilidad de acceder a medidas alternativas a la prisión. Justamente estamos transitando el camino contrario, tratar de penalizar todo, hasta los delitos que son más insignificantes, que de pronto le podemos dar otra respuesta, como es esto del hurto en vía pública, de, a ver, aquel que me roba algo de adentro del auto, pena de prisión aunque sea primaria, ¿no? Es como, es demasiado. Y estamos gastando una plaza, y lo que implica también un gasto para el Estado, porque cuando decidimos una pena privativa de libertad, entiendo yo que a la persona la debemos de tener a ver, debemos de velar porque mantenga el resto de sus derechos. Entonces, si no le vamos a dar educación, no le vamos a dar alimentos, como ocurre en nuestros países muchas veces que están en condiciones infrahumanas, deplorables, tratemos de seleccionar a quién vamos a mandar. Yo no puedo mandar a una abuelita de 70 años que fue a llevar una campera con una dosis de droga que ni siquiera sabía. Yo me quería morir. Yo la paso tan mal últimamente, pero el sistema mucho no me permite maniobrar actualmente, porque no tengo más respuesta que penas de prisión. Porque cada vez me están recortando más la posibilidad de una medida, de brindarle una medida alternativa, o de brindarle, por ejemplo, en mi país, el código penal, procesal penal, el cambio del sistema inquisitivo, les comenté, al adversarial fue en noviembre del 2017, y a partir de ahí han habido varias reformas. En una de esas reformas, por ejemplo, a todos aquellos vinculados a temas de drogas, pero ¿qué pasa? Equiparan drogas y es lo mismo el que tiene 2 dosis que el que tiene 4 toneladas. Y en realidad no es lo mismo. No podemos equiparar situaciones que para mí no son equiparables. No es lo mismo aquel que hace un suministro, que le suministra a 3 personas para ganarse la comida del día, que está mal, pero lo que tenemos que tratar es de brindarle a esa persona un oficio, de darle una salida, de hacerle un tratamiento adecuado, no sé, enseñarle un oficio, educarlo o algo, que mandarlo preso 3 años. A mí, pero bueno, cada vez en mi país, por ejemplo, vamos por el carril contrario, vamos justamente en endurecer penas, en limitar la libertad anticipada, ¿no? A ese tipo de delitos no le puedo dar libertad anticipada. No entiendo por qué. Porque a veces es bueno, o también se le prohíbe, han subido los requisitos para que accedan a las salidas transitorias, laborales, o por ejemplo, en mi país recientemente, que los delitos vinculados con drogas no tengan la posibilidad de que si trabajan o estudian dentro del establecimiento, que justamente es lo que debemos de propender, de que la persona empiece a adquirir destrezas y habilidades positivas, en mi país ahora les está vedado, en otros delitos sí, pero aunque sea por una dosis mínima, les está vedado redimir.
Entonces, ¿cuál es la idea? No entiendo cuál es el horizonte. Que estén privados de libertad y que no hagan nada durante los 3 años que estén y que no se capaciten en nada. Yo no logro entenderlo y bueno, seguimos. Como les señalaba, muchas veces también está el temor de los jueces de ejecución a aplicar medidas alternativas o del juez de garantías cuando va a imponer la medida cautelar, porque queda sometido al escarnio público, puede estar sometido a algún procedimiento disciplinario. Como buena práctica en Ecuador se me ha mencionado que han utilizado dispositivos electrónicos, también la visita de jueces es una muy buena práctica a los establecimientos penitenciarios porque muchas veces cuando vamos a esa realidad es que nos humaniza y también detectamos mucha cosa que ocurre, ¿verdad? Y también otro tema es la capacitación continua que ustedes están teniendo. Y en eso es importante el rol de la escuela de la Función Judicial de Ecuador. Bueno, esto sería todo. Gracias, doctora, No por sé si le su... respondí la pregunta a... Yo creo que estuvo súper respondida desde el punto de vista teórico y también de las experiencias que usted nos ha compartido. Es muy importante la sensibilización con la que ha concluido esta charla. En realidad, le agradecemos a la doctora María Eugenia Mier Castellón por las 2 conferencias que nos colaboró en el programa de formación continua en garantías penitenciarias que venimos desarrollando desde julio de 2021 sin descanso y que continuaremos desarrollando. Justamente la justificación de esto es la crisis carcelaria que tenemos actualmente en el Ecuador. Para la siguiente conferencia tendremos nuevamente al doctor Lourenco Migliorini de Brasil, que ya nos había dictado alguna conferencia en un curso anterior. Será el próximo jueves 10 de febrero a la misma hora, 3 de la tarde, Ecuador, y en ese evento se tratará el tema prisión preventiva como último recurso. Con esa charla finalizaremos este curso. En su momento, como de costumbre, oportunamente notificaremos a sus correos institucionales la evaluación para que puedan ustedes rendirla en línea y descargarse su respectivo certificado. Les reiteramos cualquier duda, inquietud, por favor escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Igualmente les enviaremos por correo la convocatoria a la próxima videoconferencia a realizarse. Muchísimas gracias, eh, doctora Mier. Bien, les agradezco a todos por Sí, haberme... perdón, hay un comentario más del doctor Lorger Guamán. Nos dice, en Ecuador considero que existen posturas contrarias bien definidas. Por un lado, una corriente social, sobre todo por medios de comunicación, en redes sociales y actores políticos, para solucionar los problemas de inseguridad, agravando las penas y la utilización común de la privación de libertad. Y por otro lado, la Corte Constitucional trata de relevar la importancia de la excepcionalidad de la prisión de libertad que se refleja en problemas finalmente de hacinamiento carcelario y los asesinatos de los internos en dichos centros. En los juzgados siempre será importante el criterio de los jueces para tomar decisiones correctas. Saludos. Comparto plenamente lo que dice el doctor Guzmán. Es así, diferentes actores sociales se muestran, todos quieren penas más altas, que cada vez que sean solamente penas privativas de libertad. Y en realidad eso va en contra de un pensamiento racional sobre el tema, que sea constructivo para nuestros países, porque creo que todos los que vamos a las visitas carcelarias, cuando vamos ahí, no podemos creer lo que es esa realidad y no nos imaginamos, yo no me imagino un día ahí. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros en Uruguay, los jueces de ejecución, a ver, los jueces propiamente, nosotros en Uruguay no tenemos bien una justicia de ejecución penal especializada. Yo tengo funciones de ejecución penal, pero no soy juez
únicamente de ejecución penal. Por lo que no, por tanto, no me permiten, se me es difícil formarme específicamente en esa área, porque tengo también, soy juez de garantía, juez de juicio, juez de violencia, de familia especializada. Entonces, es difícil que uno centrar su tiempo, sus conocimientos solamente en esa área, tengo que repartirla en otras áreas. Pero creo que en Uruguay, por ejemplo, los jueces que tenemos esas jueces con competencia en materia de ejecución, tenemos que hacer una visita al mes. No sé cómo es en el caso de Ecuador, cada cuántos van los jueces. Nosotros en esa visita que vamos al mes, realmente es impactante ver en qué condiciones las personas viven, ver el hecho de compartir tantas personas, lugares hacinados. Yo hace poco no había podido ir en 33 desde mi designación, porque por el tema de la pandemia se habían suspendido las visitas. Y fui hace poco a recorrerla, el lugar, las había hecho vía Zoom, porque no estaban las garantías de salud, por temas de salud, por el tema de la propagación del COVID en lugares de hacinamiento, no estaban las garantías para que fuéramos al centro de penitenciario. Entonces pude ir hace poco, ya las empecé en forma presencial. Y fui y empecé a ver dónde estaban las distintas personas. Y en un momento uno tiene que tener mucho cuidado, me pasa a mí cuando entre lo que hablo y lo que pienso, para no herir a nadie, ¿no? Entonces fui y les pregunté, ¿y acá quiénes, cuántas personas me mostraron lo que sería un lugar donde están privados de libertad? Y era una habitación, yo qué sé, de 6x8, ¿no? Entonces le pregunto, ¿y acá cuántos están? Y mentalmente, yo en mi imaginario dije, acá más de 6 personas no pueden estar. Porque era un lugar, o sea, era un lugar para convivir 6 personas, era mucho, porque hay que convivir con 6 personas en un contexto de encierro. Entonces, pero pregunté nada más, no dije lo que yo pensé internamente, digo, ¿y acá cuántas personas conviven? Me dijeron 25. Sinceramente, y ojo, en la ciudad donde yo estoy, el hacinamiento no es tan grande como en otros países o en otros centros penitenciarios, ¿sí? No es la realidad de Ecuador, ni es la realidad de Colombia, ni es la realidad de El Salvador. Nuestra realidad en ese sentido en Uruguay es un poquito mejor, pero estamos yendo, increciendo en temas de hacinamiento. Porque si cada vez tenemos pena más dura, más no sé qué, más rígida, con menos posibilidades, no sé qué, y bueno, vamos a darnos con el hacinamiento de frente. Entonces, digo, para que personas estén más o menos bien, me dijeron 25. Me callé la boca. Pero de ninguna manera podemos tener a 25 personas en esas condiciones. No hay manera, porque no van a tener una buena convivencia, porque se generan respidencias, porque eso generan asesinatos, porque generan peleas, trifulcas, enfrentamientos. Y tenemos que pensar en eso, es importante que tomemos conciencia. Gracias, doctora. El Bueno, doctor Lorger contestó indicando que en efecto en Ecuador establece el Código Orgánico Integral Penal una visita mensual por parte de los jueces de garantías penitenciarias. Muchísimas gracias, doctora, por toda su exposición y su sensibilización en esta materia. Dice la doctora Janet, también aporta, dice, se necesita una verdadera reestructuración del sistema penitenciario en Ecuador, políticas de Estado que permitan una rehabilitación verdadera y no una simple privación de libertad. Con esto cerramos el evento, deseándoles muy buenas tardes y muy buenas noches a usted, doctora. gracias para Gracias. ustedes. Gracias para Gracias. todos ustedes por permitirme compartir con ustedes. Hasta luego.